porque de otra manera, ¿cómo van a ser salvas las almas en estos últimos tiempos? Estamos hablando de 2000 y pico de años. Si aquellos fueron salvos también por medio de apóstoles, entonces nosotros vamos a hacer acento a ellos. No, yo creo que la doctrina que fue del principio es la misma doctrina de ahora. Lo que ellos tuvieron en el principio, nosotros tenemos que tenerlo ahora, no podemos cambiarlo. No podemos decir que somos la iglesia de Cristo con una doctrina diferente a lo que ellos tuvieron. Gamaliel una vez, yo menciono su nombre, pero que él menciona el mío. Entonces, él dijo, no, pero es que me muestre Daniel Pérez dónde le habló el Señor a los apóstoles, allí a Samuel, a Nazón. Yo no tengo que ver nada con ellos. Pero yo le dije bien claro ahí, mira, aquellos hombres bautizaron, y aquella doctrina que ellos tuvieron era una doctrina de Dios. Que esa doctrina tenemos que usar en este último tiempo. Tiene que nosotros tener el mismo bautismo que tuvieron ellos para ser salvos. ¿Y dónde está el mandamiento? Es que se entiende que no tiene que haber un mandamiento. Se entiende que el mandamiento fue dado y ya está ahí. El mandamiento fue dado, está ahí. Si ellos tuvieron esta doctrina por medio de un mandamiento, pues ese mandamiento también es para nosotros. Pero ¿de quién se dio ese mandamiento? No se dio de cualquier pelado, se dio por un hombre llamado por Dios. Y si ellos fueron en aquel tiempo que tuvieron esa doctrina, ese llamamiento por un hombre llamado por Dios en aquel tiempo para tener salvación, pues también nosotros, ¿sí me entienden? Yo creo que no somos más que ellos. Ellos tuvieron una doctrina y ahora nosotros vamos a ser diferentes. No, porque es que no es así, no es así. Lo que ellos tuvieron ahí en los Hechos 2:46 al 47, ahí lo dice bien claro. Ellos estaban todos los días en el templo. Me dice, pues búscame un texto donde dice que tenemos que estar todos los un mandamiento. Es que el mandamiento ya se dio allí en el principio. Ya lo dio el Señor por Pedro, lo dieron. Amigos y hermanos, bienvenidos. Mi hermano Carlos Sistens, bendiciones y abrazos. Aquí escuchando, hermano, escuchando las visiones y llamamientos del séptimo ángel. Se dice y se contradice. El amigo, el hermano está tiene muchas alucinaciones. Pues respetablemente cada quien puede expresar lo que quiera. Pero aquí escuchando un poquito, amigos y hermanos, las supuestas revelaciones y misterios del séptimo ángel. Me gusta mucho escuchar a todos hay que escucharlos, a todos. Hay que escuchar para poder refutar, para poder enseñar y mostrar, hay que escuchar a todos. Yo siempre me tomo el tiempo de escucharlos a todos con mucho respeto. A veces me causa mucha gracia, me da risa, de una manera muy respetuosa lo digo. Vamos a marcar con el dedo, a decirle a los hermanos, hagan esto cuando nosotros mismos. Bueno, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes o buenas noches para todos. Buenas tardes, buenas noches para todos mis hermanos. Hermano Alberto Romero, paz, gracia y bendiciones. Hermano Carlos, paz, gracia y bendiciones. Y a toda la audiencia, a todos los que van a ver este video en un futuro, posteriormente. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que está nuestro hermano Calirú por acá. Que escuche este video completo. La segunda parte del diaconado de la Iglesia de Cristo. Vamos con el segundo video del diaconado de la Iglesia de Dios o la Iglesia verdadera de Cristo versus la luz del mundo. Hoy es el segundo video, amigos. Espero que ustedes lo puedan compartir. Si les gusta, amigos, el video, compártanlo. Si ven que hablo verdad en él, compártanlo. Si no encuentran la verdad en él, entonces, hermanos y amigos, miren, estoy un poquito mojadito la chaqueta, la chamarra, porque tenía que llegar a este lugar para presentar el video de hoy, amigos y hermanos.
Estoy trabajando fuertemente para lograr presentar unos 2 o 3, 4 videos diarios. Ese va a ser el trabajo más adelante. No sé qué tiempo me tomará, pero la idea es poder enseñar, hermanos, ya que el trabajo es atenuante. Entonces, hermanos y amigos, en el primer video pudimos analizar, yo quiero que mi hermano Carlos analice muy bien este video. En el primer video analizamos que nunca los diáconos fueron puestos por los apóstoles. Los primeros 7 diáconos de la iglesia del Señor Jesús, los primeros 7 diáconos ungidos por los apóstoles, discípulos o ancianos de la iglesia, no fueron puestos ni escogidos por ningún apóstol. No fueron puestos ni escogidos por ningún apóstol. Claramente en Hechos 6:1 nos está hablando, hermanos, que los apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron a los discípulos de la iglesia, los discípulos de Cristo, los primeros 12 discípulos del Señor, 12 apóstoles, 12 discípulos, convocaron a la otra multitud de los discípulos también llamados por el Señor, a que no era justo que ellos dejaran la palabra por seguir sirviendo en las mesas. Los apóstoles eran hombres de verdad, amadores de lo bueno, que ellos mismos ayudaban a los necesitados de la iglesia, elegidos según la no, hermano Alberto, bueno, se le comió la S, no es la presencia, no, es la presciencia. Vamos a hablar, no sé cuándo el Señor nos permita, por eso voy a hacer varios videos diarios, pero vamos a hablar de la presciencia. Entonces lo voy a leer como dice el texto, mi amado hermano Alberto, muchas gracias, se le quiere mucho, hermano Alberto. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mi amado hermano Alberto, mi amado hermano Alfredo, y a todos los santos. Dios les bendiga, hermano. Ese saludo se lo devuelvo, hermano Alberto. Y ese saludo es para todos los que en cualquier lugar del mundo invocamos el nombre del Señor Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra, bajo el cielo, en el cual podamos ser salvos. Hayan o no hayan apóstoles, hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos en todos los tiempos, en todas las generaciones. Desde que vino Cristo a la tierra, hay salvación y vida eterna. Gloria a Dios que hemos entendido eso, mis hermanos y mis amigos. No, hermano, no se equivocó. Se tragó una letrita nomás. Pero yo le entiendo, hermano Alberto. Me encanta, me gusta mucho ver a mi hermano Alberto. Es un hombre muy lleno del Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga, hermano. Y a todos mis amigos y a todos mis enemigos también, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique, que derrame bendiciones del cielo hasta que sobreabunde. A todos mis hermanos de la luz del mundo, que Dios les bendiga. A todos los que de buen corazón, que Dios les bendiga. Y a aquellos de mal corazón, aquellos que se convierten en una piedra de tropiezo, que también Dios les bendiga y que sus corazones y sus pensamientos puedan cambiar. Entonces, hermanos, el diaconado de la iglesia de verdadera de Cristo es para servir a los necesitados del pueblo, a los necesitados del mundo. Ese es un verdadero diaconado. Espero que mi hermano Carlos lo pueda analizar en el Espíritu Santo, que tome su Biblia también y me acompañe en este estudio.
Los verdaderos diáconos de la iglesia de Cristo son hermanos, según la presencia de Dios Padre. Gracias. Los verdaderos diáconos de la iglesia de Dios son hombres escogidos de entre la multitud. Son escogidos de entre los discípulos, dentro de las congregaciones, de la misma congregación. Hermanos más antiguos miran qué hermano está lleno del Espíritu Santo, porque el texto dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, primeramente un diácono. Amén, hermano Carlos, Dios le bendiga, que Dios lo acompañe, mi hermano, en su viaje. Dios le bendiga. Le amo en Cristo Jesús, hermano, le amo en Cristo Jesús. Al ratito yo le comparto también el video, mi hermano. Y también envíame tus videos, hermano, que todos los voy a escuchar y voy a compartir todo lo que yo entienda o analice. Lo bueno que vea, le voy a dar un sí, y lo que yo considere que no está bien, también le voy a comentar con mucho respeto. Lo que yo alcanzo a notar, hermano, es que es un hombre lleno de mucho amor y de mucho respeto. Eso es muy importante. Entonces, primeramente que todo, hermanos, los diáconos de la iglesia verdadera de Cristo son hermanos dentro de la congregación. No son encargados. No son encargados, son hermanos que están dentro de la misma congregación, sea una congregación pequeña, mediana o grande. De ahí, de la congregación, se escogen a los diáconos, se buscan a los diáconos. La misma iglesia es la encargada de buscar de entre ellos a los diáconos de la iglesia. Pueden ser 7, pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 14, 20. Sí, depende de la congregación. Entonces, primeramente que todo, estos hombres, estos varones de Dios, deben ser hermanos de buen testimonio. De buen testimonio. Que no vayan a ser ávaros, que no vayan a ser amadores del dinero, que el diablo no los vaya a tentar porque van a manejar los dineros de la iglesia. Los verdaderos diáconos de la iglesia de Dios son los encargados de manejar los dineros, no es el pastor, no es el apóstol, no son los apóstoles los que deben manejar el dinero de la iglesia, ni pedir colectas a no ser de que sea para hacer un ancianato, un orfanato, una escuela en este tiempo, una universidad, colegio. Entonces, ese diácono, hermanos y amigos, debe ser un hermano y una hermana, porque también hay diaconisas de la iglesia, que por este tiempo no hay muchas diaconisas. Por este tiempo no hay muchas diaconisas, y eso debe ser también repartido. Deben de haber diaconisas y diáconos. Entonces deben ser hermanos y hermanas de buen testimonio, que no sean dados a mucho vino, que no sean ávaros, que no sean amantes del dinero, para que no se vayan a corromper, porque muchos de esos diáconos de ese tiempo fueron traspasados a muchos dolores. ¿Por qué? Porque se volvieron ambiciosos al dinero, y raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales muchos naufragaron y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces el diácono de Dios, el diácono de la iglesia de Cristo, no debe ser un hombre avaro, tiene que ser un hermano de buen testimonio, que esté lleno del Espíritu Santo, que sea un hermano lleno del Espíritu Santo y que tenga mucha sabiduría para que pueda ejercer este trabajo. El diaconado es un trabajo secular. No es tanto, el diaconado no es tanto para el trabajo espiritual. El trabajo espiritual lo puede ejercer cualquier hermano, cualquier discípulo de Cristo puede ejercer el espiritual.
Pero este trabajo material de ayudar a las viudas, el diaconado era para servir, para ayudar a las viudas de aquellos tiempos, era para ayudar a los huérfanos, era para ayudar a los necesitados, hermano. Con todo respeto, yo tengo que hacer la comparación, pero vemos que el diaconado que nos enseñaron a nosotros en la organización religiosa La Luz del Mundo, hermanos y amigos, no es un diaconado que no se parece en tantito al diaconado verdadero de Cristo. Yo sé que hay preguntas, hermanos y amigos. Yo sé que hay muchas inquietudes, hay dudas y preguntas. Por eso vamos a llevarnos varios videos, vamos a hacer varios videos, quizás hasta la 7ª parte. En mis otros videos había llevado esta predicación o esta enseñanza hasta el 7º video. Vamos a mirar cuánto nos vamos a tardar ahora, hermanos. Trataré de hacerlo menos o más, no sé, lo que el Espíritu Santo vaya dando, para que no hayan dudas, porque van a haber preguntas, van a haber dudas con el tiempo, van a haber preguntas. Entonces a mí no me gusta dejar fisuras, no me gusta dejar grietas, me gusta ser muy claro, enfático, y no dejar por ahí palabras al aire. Ya lo demás lo van comentando los hermanos, los amigos, y yo en futuros o posteriores videos, créame que lo voy a aclarar. Hay veces que yo también voy conduciendo, mi hermano Carlos, y me llaman, me escriben, y a veces no alcanzo a ver los mensajes. A veces en el Messenger hay muchos mensajes que han pasado muchos meses y yo ni siquiera los había visto, en el correo, en el WhatsApp. Pero este tiempo es donde yo mantengo para enseñar la palabra, y dilucidar, hermanos, y mostrar el diaconado verdadero de la Iglesia de Cristo versus La Luz del Mundo. Yo no es que quiera ofender a los hermanos. A mi hermano Carlos yo no lo quiero ofender, a mi hermano Alberto no lo quiero ofender, a ninguno de los amigos, hermanos de otras congregaciones, yo no los quiero ofender. Yo lo único que quiero es que dilucidemos entre juntos si en verdad estamos enseñando la palabra como es. Yo no les estoy invitando a que nos vayamos para otra congregación, no, hermanos, quedémonos donde estamos, pero hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien desde el comienzo para que haya una repercusión, sea positiva, pues que eso es lo que queremos, que la repercusión sea positiva y que no sea una repercusión negativa. Entonces, amigos y hermanos, ya hemos analizado Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante hasta el versículo 6, que el verdadero diaconado de la Iglesia de Cristo es para un trabajo secular, un trabajo social, es un trabajo social, es un trabajo de amor, es un trabajo de servicio al prójimo, es un trabajo de dar, de entregar, de pedir. Yo como diácono también puedo tener dinero y dar, pero no todos, no siempre podemos dar, Entonces, ¿qué hace el diácono en quien es un hombre o una mujer de buen testimonio? Ese buen testimonio no le deja ese trabajo al pastor o al apóstol, para que el apóstol no se unte con dineros ilícitos, ni el pastor se unte con dineros ilícitos y luego vayan a hablar del pastor o del apóstol, que el apóstol está gastando los dineros en aventuras, en otras cosas, en cosas que no le corresponden. Entonces, ese trabajo lo encargaron los apóstoles a los diáconos. La iglesia, más que los apóstoles, la iglesia depositó la confianza en los diáconos. Porque al comienzo, ahí en el libro de, aquí más atrasito, Hechos 4:32, al comienzo, todas las cosas las tenían en común, y muchos de los discípulos vendían sus posesiones
y traían ese dinero a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles se encargaban de la distribución diaria. Por eso ellos se quejaron. Entonces, con el tiempo, el Espíritu Santo los inspira para que hayan diáconos en la iglesia que ya se hagan cargo de percibir las ofrendas que dan algunos hermanos que tienen más favorecimiento a los menos favorecidos, y ellos lo repartían conforme a la necesidad. Así como hoy en día, hermanos, hoy en día hay mucha necesidad, no solamente en la iglesia, en el mundo entero hay necesidad. Y la iglesia es un ente de beneficencia. Cristo era un ente de beneficencia. No como me enseñaron a mí, que la iglesia no era centro de beneficencia. Más de un ministro me decía a mí: Alfredo, los hermanos molestan, las almas molestan, ellos creen que la iglesia es centro de beneficencia. Tal vez la institución Luz del Mundo no es centro de beneficencia, pero la iglesia de Cristo sí es centro de beneficencia. Entonces, el trabajo del diaconado es para servir a las mesas, es para ayudar económicamente a los hermanos que no tienen recursos, personas necesitadas, para que la palabra crezca más. Si hay justicia, si hay equidad, si hay igualdad, la palabra va a crecer más, el evangelio se va a extender más. Pero cuando hay injusticia, pues claro, nadie se va a arrimar a la iglesia, van a empezar a hablar. En el tiempo mío yo vi que muchos se iban de la iglesia. ¿Por qué? Porque era mucho de sangre, de dinero, y ese dinero no era para darle a los pobres, ese dinero era para mandar por allá a construir pirámides, para construir templos, para comprar terrenos, para pagar deudas. Ese no es el verdadero evangelio de Jesucristo, amigos y hermanos. Entonces, haciendo esta analogía y haciendo esta comparación, hermanos y amigos, el diaconado que ejercen los ministros de la Luz del Mundo, o el diaconado que da el apóstol de la familia Joaquín, es un diaconado acomodado, 100% es un diaconado acomodado a conveniencia de los mismos ministros. El diaconado de la iglesia de Cristo, ya sabemos que es un diaconado de trabajo, de servicio, es un trabajo de obra social, es un trabajo de dar, de alimentar, de estar pendiente de los pobres, de los necesitados de la iglesia y del mundo en general. Pero el diaconado de la Luz del Mundo, los diáconos de la Luz del Mundo no los escoge la iglesia. El diaconado de la Luz del Mundo es un diaconado referenciado por el pastor, o por el diácono jurisdiccional, por el pastor de la zona, por el pastor del país, y lo llevan allá a Guadalajara, y el apóstol a veces ni siquiera ora por ellos, manda, él ordena de que vayan y oren por él. Todo es a la adversa, todo es al contrario. El encargado, que es un término que no está dentro de la ortodoxia cristiana, no está dentro de lo ortodoxo en cuanto a lo cristiano, es un diaconado, hermanos y amigos. El encargado aspira ser diácono para poder tener un mejor lugar, para tener mejor salario, mejor paga, para tener más autoridad de pedirle a la iglesia, para recibir mejor sueldo, para que le den una iglesia más grande, para que le den una mayor jurisdicción, para hacerse atender mejor allá en las reuniones del cuerpo ministerial. El encargado de la iglesia de la Luz del Mundo u organización religiosa La Luz del Mundo desea su diaconado para tener más jerarquía, más arrogancia, más soberbia, mejores lugares, mejores vestidos, más dinero. Claro, no lo digo en todos. Hay hermanos que creen que ese diaconado es verdadero y están ahí.
esclavos de una organización que solo trabaja para intereses personales. El encargado de la iglesia de la luz del mundo quiere ese diaconado porque él no puede bautizar. Porque él no puede bautizar. Porque él no puede llevar a cabo matrimonios, que eso no tenemos que hablar del matrimonio. ¿Quién puede hacer un verdadero matrimonio? No es un diácono. Quien me puede casar a mí no es un diácono. Quien me puede casar a mí no es un pastor. Quien me puede casar a mí no es un apóstol. Claro, el apóstol me puede ayudar, me puede referenciar, me puede dar una empujadita. El pastor también, el diácono, me puede ayudar. Pero no, Dios, Jesucristo no llamó apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni diáconos para que se ocuparan de matrimonios. Yo quiero que ustedes escuchen bien la palabra y le pidan revelación al Espíritu Santo para que no seamos como máquinas programadas a repetir lo que siempre se nos repite, a enseñar lo que otros enseñan y a ir repitiendo como el oro, como el perico, repitiendo lo que otros están repitiendo. No, hermanos, estudiemos la palabra realmente, la gramática, la exégesis y la escatología. Entendamos, amigos y hermanos, entendamos lo que es palabra revelada por el Espíritu Santo y lo que es palabra aprendida mecánicamente. Entonces le voy a probar, hermanos y amigos, a ver, porque yo les estoy mostrando textualmente que los diáconos fueron llamados, escogidos. Claro, en la luz del mundo me van a tratar de sacar evasivas, de que es que son otros tiempos. Claro, cuando les conviene son otros tiempos. Cuando no les conviene, entonces ya buscan de otra manera poder evadir la verdad. Hermanos, yo puedo hablar porque yo conozco, muy respetuosamente lo digo, yo conozco toda la doctrina de la familia Joaquín, la conozco yo. Toda la doctrina que enseñan los ministros de la luz del mundo, los mexicanos, con todo respeto, porque esta doctrina llegó de México, yo la conozco toda. Entonces yo sí la puedo contestar. Hay desafíos a través de los canales de ministros. ¿Quién ha podido responder a la doctrina revelada? Yo. Un LDM puede responder. Yo estoy puesto para responder que toda la doctrina, con todo el respeto, yo sé que duele, hermanos, y yo no los estoy ofendiendo ni tratando mal. Afortunadamente, gracias a Dios, yo pude abrir los ojos, pero yo quiero que analicemos, hermanos y amigos, así como nosotros invitábamos otros a la cordura, a dilucidar temas, a mostrar que estaban equivocados. Yo también les quiero invitar, hermanos, a que nos tomemos un tiempo, que analicemos la palabra y nos demos cuenta que estuvimos engañados con doctrinas meticulosas, sigilosas y engañadoras. Yo te estoy mostrando que el diaconado era para servir en lo económico, en lo material, en la alimentación, en vestuario, todo. Pero tú me dices que el diácono de la luz del mundo es para llevar a cabo matrimonios, para llevar a cabo bautismos, para llevar presentaciones, para hacer confirmaciones de quién recibe el Espíritu Santo. Todo eso es mentiras, hermanos. Todo eso es mentira. Todo eso son tretas, engaños sigilosos. Nos tuvieron esclavizados, cautivos. Entonces le voy a mostrar, hermanos y amigos, que no fueron puestos para bautizar. No fueron puestos para bautizar. Los diáconos no fueron puestos para bautizar. Ningún discípulo de la Iglesia de Cristo necesita ser autorizado para bautizar por ningún apóstol, ni por ningún pastor, ni por ningún diácono. Yo, como discípulo de Cristo, tengo una vestimenta, una investidura
¿Quién crees que me ha dado a mí la investidura para predicar? A ver, hermanos y amigos, ¿quién cree que me respalda a mí para yo predicar, para enseñar? ¿Tú crees que la luz del mundo me dio a mí la autoridad? ¿O el apóstol Samuel o el apóstol de turno crees que a mí me dio la autoridad para predicar? No. Si yo quiero ir a hacer un bautismo ahora, lo hago. Solo yo me miro mi condición. Si yo estoy en pecado, no lo hago. Pero a mí Cristo me ha dado. Eso lo vamos a mirar más adelante. Cristo a mí me ha dado una investidura. Me ha dado un atavío. Me ha dado un pénsul. Me ha dado un escalafón. Me ha dado autoridad sobre las naciones para ejercer la palabra. Y yo puedo fundar una organización religiosa para enriquecerme y nombrar y darme las de que voy a ungir y que usted lo voy a llamar, así como hace el séptimo ángel, que está prometiendo mejores salarios. Él les ha dicho al cuerpo ministerial de la luz del mundo que no tengan temor, que les va a aumentar el salario, que les va a dar mejor salario, que ellos no van a perder el salario. No, hermanos, ningún siervo de Dios necesita ni tiene facultad de prometer salarios, porque la iglesia no es una mercadería. La iglesia es una institución humana espiritual para ejercer autoridad de derecho, para impartir justicia, para llevar las almas a la salvación, para encaminarlas a Cristo, no a los hombres, ni para hacer mercadería de ello. ¿Ves, hermanos y amigos? Yo te hablo con la palabra, sin buscar conveniencia alguna. Vamos a mirar, hermanos, Hechos capítulo 8, versículo 12. Este texto se lo enseñé a un diácono de la luz del mundo. Tengan mucho cuidado, hermanos. Leamos con atención. Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, a ver, ahora les hago la pregunta, hermanos y amigos. Déjenme en sus comentarios. Cuando creyeron a Felipe, ayer les dije, tengamos mucho cuidado con ese Felipe, porque va a ser muy importante en este tema. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿cuál Felipe? ¿De qué Felipe está hablando? ¿De qué Felipe está hablando aquí el texto? Cualquiera me puede decir. Amén, Vlade, bendiciones y abrazo, mi hermana, mi amiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que estaba anunciando Felipe? El evangelio del reino de Dios. Creyeron a Felipe, no le creyeron a Felipe, sino creyeron a Felipe. No le creyeron a él, que él era apóstol, que él era un salvador, que él era el ángel séptimo, que era el ángel del Apocalipsis 14, o que era el ángel del Apocalipsis 10. No. Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿qué es lo que anuncia un siervo de Dios? ¿Qué es lo que, hermano Alberto, no entendí? Enséñeme nuevamente. ¿De qué Felipe estamos hablando aquí? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios. Este Felipe, ¿quién era este Felipe? Le decía yo a un diácono de la luz del mundo. ¿Y quién era este Felipe, hermano ministro, diácono de la iglesia? Alfredo, ese era el apóstol Felipe. Claro, hay un apóstol que se llama Felipe. Pero este Felipe no es el apóstol, y ya se lo voy a probar. Este Felipe no es el apóstol. Y creyeron a Felipe, pero cuando creyeron a Felipe, no que él era un salvador, no que él era el apóstol salvador, o que él era un siervo de Dios salvador. Creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios, de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. No voy a extender mucho el tema, porque esa frase me da para hacer otro desvío y dar otra enseñanza, pero me voy a concentrar únicamente en el diaconado de la Iglesia de Cristo versus la luz del mundo. Entonces me decía el diácono de la luz del mundo: Alfredo, es que ese Felipe era el apóstol Felipe. No, hermanos, no era el apóstol Felipe, era el diácono. Pero el diácono en Hechos 6:1 en adelante dice que era para atender a las mesas. Era para atender a las mesas, esos menesteres, ese oficio. ¿Pero por qué? Sí, hermano, así es. Gracias, hermano Alberto. Era el diácono, no era el apóstol. Y ya se lo voy a mostrar, hermano Alberto. Ya le voy a mostrar que era Felipe el diácono. ¿Por qué Felipe estaba anunciando el evangelio? ¿Con qué autoridad, hermano Alberto Romero? Hermana Vlade, hermano Carlos. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad Felipe estaba anunciando el evangelio? ¿Con la autoridad del apóstol? ¿De cuál de los apóstoles? ¿Con la autoridad de cuáles de los 12 apóstoles? No, hermanos, él estaba anunciando el evangelio del reino de Dios con la autoridad que Cristo le había dado, porque Cristo le había dado una investidura sacerdotal para predicar el evangelio. La hermana, el hermano, todos los niños, las mujeres, podemos predicar el evangelio. Ya tú verás cómo lo vas a hacer, si va, porque el evangelio de Dios tiene poder para engañar, tiene poder para hacer las cosas bien. Con el evangelio tú puedes hacer lo que quieras, pero tú vas a rendir un día cuentas. Les voy a comprobar que este Felipe era el diácono. Vámonos al versículo 4. Hechos 8:4 dice: porque se desató una persecución contra la iglesia. Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, fueron esparcidos en esa persecución, en la muerte de Esteban. Ya había ocurrido la muerte de Esteban. El primer cristiano muerto fue Esteban, lo señala la Biblia. Entonces fueron esparcidos sin necesidad de que los apóstoles los acompañaran o les diera autoridad. Ellos fueron esparcidos y anunciando el evangelio. Entonces Felipe, el diácono, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, este era el que estaba en Samaria. Felipe el diácono estaba en Samaria. Tenga mucho cuidado con este detalle. Felipe el diácono estaba en Samaria y les predicaba a Cristo. ¿Cómo así que Felipe les predicaba a Cristo? ¿Por qué Felipe no iba predicando al apóstol? ¿Por qué Felipe no iba predicando el evangelio de un apóstol? Felipe iba predicando el evangelio de Cristo, no iba predicando apóstoles. Este diácono de la iglesia, que terminó de servir en las mesas, que ayudaba en las mesas, en la distribución, en la necesidad de los pobres, de los necesitados, iba porque descendió a Samaria y predicaba a Cristo. No predicaba ningún apóstol, ni predicaba títulos o denominaciones, nombres de iglesia. Él predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¡Wow, hermanos! O sea, que no solamente los apóstoles hacen señales, también yo las puedo hacer, tú las puedes hacer, si tienes la fe, si tienes la autoridad, si tienes la limpieza, porque para eso se necesita mucha verdad en el corazón, mucha sinceridad, mucha limpieza. Imagínense que hacía señales y no era apóstol.
porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados por la predicación de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Bueno, hermanos, vamos a saltarnos un poquito al versículo 14. Vamos a saltarnos un poquito al versículo. Amén, hermano Alberto. Ya vamos para allá. Gracias. Gracias, mi amigo. Vamos a leer el versículo 14. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿En dónde estaban los apóstoles y en dónde estaba la iglesia? ¿Sí? Vamos a mirar. A ver. Vamos a leer el versículo. Vamos a leer dónde estaban los apóstoles y dónde estaba Felipe. Me equivoqué un poquito, pero vamos a mirar el capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Todos fueron esparcidos, y en medio de ese esparcimiento Felipe descendió a Samaria, salvo los apóstoles. O sea, los apóstoles se quedaron en Jerusalén otra vez, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Felipe desciende a Samaria, salvo los apóstoles. O sea que Felipe no estaba dentro de los apóstoles. Este Felipe no era el apóstol, sino que era el diácono. Entonces, para corroborar que Felipe baja a Samaria, desciende a Samaria a predicar el evangelio, los apóstoles estaban en Jerusalén, pero cuando los apóstoles reciben la noticia que a través de Felipe, no a través de ningún apóstol, que a través del diácono Felipe, Samaria había recibido la palabra, fíjate lo que dice en el versículo 14. Cuando los apóstoles, o sea, los 12, que ahí estaba hermanos, los 11 apóstoles y Matías eran 12, y dentro de los 12 estaba el apóstol Felipe, no el diácono. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron, fíjate bien, la humildad, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Para qué los enviaron? ¿Para que les diera autoridad? ¿Para que fuera válido todo lo que Felipe estaba hablando? No, hermanos, de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. Fueron allá a confirmar, a ayudar, a trabajar, a esforzarse por la obra del Señor. Entonces, ahí con este versículo nos da a entender que los que fueron esparcidos descendieron a las tierras de Samaria y de Judea, y Felipe descendió a Samaria, y los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. Vamos a corroborar, hermanos y amigos, el llamamiento del etíope o del eunuco. Hechos 8. Mire que con este texto analizamos que no solamente Dios le habla a los apóstoles, le habló a Felipe, le habló a Cornelio. Fíjate bien, Cornelio todavía no era cristiano, pero le habló a Felipe, le habló a Cornelio, y le habló a este hombre, ¿cómo se llama, amigos y hermanos? A aquel hombre que motivó al apóstol Pablo a hacerse bautizar. No recuerdo cómo es que se llamaba, hermanos. Había uno, Ananías, cuando dice que ve a la calle derecha, la calle que se llama derecha, y allá hallarás un hombre que se llama Ananías. Ananías no era apóstol, pero el Señor le habló. Felipe no era apóstol, pero el Señor le habló. Cornelio no era apóstol, pero el Señor le habló.
Hermano y amigo, te estoy hablando bíblicamente, sin buscar una conveniencia. No estoy buscando ninguna conveniencia, ningún interés a favor mío. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, o sea, el ángel del Señor, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, un ángel del Señor, o sea, el Señor le habló a Felipe a través de un ángel. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. ¿Cómo le llega el evangelio al etíope, a quien no conocía del evangelio de Cristo? El ángel del Señor ve que este hombre está sediento de escuchar la palabra, pero no le habla al Señor a ningún apóstol, le habla a Felipe, el diácono. Ahí le habla a Felipe, ya conocemos la historia. Oye, ¿y entiendes lo que tú lees? No, yo no entiendo. ¿Cómo puedo entenderlo si no hay quien me lo explique? Ellos no conocían de evangelio. Entonces, desde esa escritura, el evangelista, porque ya en Hechos 20 más adelante nos dice que el apóstol Pablo posó en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Más adelante lo miramos. Que el apóstol Pablo posó en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Entonces Felipe le transmite el evangelio al eunuco. Cuando él no llegó, Felipe no llegó hablándole de ningún apóstol, aunque no estamos hablando del apostolado. Él no le llegó hablando de ningún apóstol, él llegó hablando del reino de Dios, de Cristo, de la salvación, de la vida eterna. ¿Entiendes? Lo que lees, no lo entiendo. Te lo voy a explicar de esta manera. Cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Debes aceptar a Jesucristo, debes recibirlo de todo corazón, debes de hacerte bautizar. Entonces dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, Hechos 8:36, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe hubiera podido tener una excusa y decirle al eunuco: yo no soy apóstol, yo no puedo bautizar. No, es que recuerdo que ya soy diácono, entonces yo fui escogido como diácono para poder bautizar. No, hermanos, los diáconos de la iglesia no son escogidos para bautizar. ¿Cómo, Alfredo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que los diáconos de la iglesia de Dios no son puestos para bautizar? Pero Felipe va a bautizar al eunuco. ¿Por qué crees, hermano y amigo, que Felipe bautizó al eunuco? ¿Quién lo autorizó a él? Si ese oficio no era para bautizar, ¿por qué crees que Felipe bautizó al eunuco si no tenía autoridad? ¿Crees que Felipe no tenía autoridad? ¿Crees que Nicanor no tenía autoridad? ¿Crees que Ananías no tenía autoridad? ¿Crees que Tito, que Filemón no tenían autoridad? ¿Crees que todos los siervos de Dios que hemos creído en Jesucristo no tenemos autoridad? Nos engañaron con esas doctrinas meticulosas. ¿Sabes por qué Felipe bautizó al eunuco? Porque él tenía la autoridad, la investidura. Él tenía una ropa espiritual, él tenía una vestimenta espiritual que lo hacía acreedor, poseedor de una autoridad. El que venciere y guardare estas cosas que están escritas hasta el final, yo le daré autoridad sobre las naciones. Felipe no le tocó correr a llamar a un apóstol, a llamar a un pastor, a llamar a un autorizado. No, hermanos,
porque el diaconado no es para bautizar, no es para llevar a cabo matrimonios, no es para llevar a cabo presentaciones, no es para oficializar ciertos ritos de la luz del mundo. El diaconado es únicamente un servicio secular, social, laboral, un ágape de amor, para llevar ágapes de amor, para impartir cenas, la cena del Señor. Entonces, hermanos, Felipe bautizó al eunuco siendo diácono porque él sabía que él era un sacerdote de Cristo. Él sabía que él era un sacerdote de Cristo. Él no era sacerdote de un apóstol, no era sacerdote de los apóstoles, no era comisionado de los apóstoles, no era la iglesia quien le estaba dando la autoridad. Él recibió la autoridad del mismo Señor Jesucristo, como la recibe cualquier hermano cristiano que crea, que ha creído en Jesucristo y que se ha limpiado y se ha purificado, que esas vestiduras que Cristo te ha dado a ti permanecen limpias, puras, perfectas. Así como el Señor te las entregó, así debemos mantener esa investidura espiritual limpia y pura. Esto era lo que quería hablar en este segundo video, mis hermanos y mis amigos. Espero que haya un poquito más de entendimiento. Lee todo el capítulo 8. Todo el capítulo 8, hermanos y amigos, para que los puedas entender mejor, para que lo puedas dilucidar mejor. Y mañana con el tercero y quizás con el cuarto video. Paz, gracia y bendiciones, hermanos y amigos. Dios les bendiga y muchas gracias a los que hasta ahora se conectaron y a los que posteriormente se van a conectar. Paz, gracia y bendiciones para todos ustedes. Feliz y bendecida noche, feliz día, feliz, etcétera, como de acuerdo sea el lugar. Les envío un abrazo en el nombre del Señor.